El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, consideró importante afianzar las relaciones con los países islámicos y los estados alineados. Calificó de sin precedentes la cooperación y alineación de algunos países importantes y grandes del mundo con Irán en algunas corrientes y líneas básicas de la política internacional. El líder insistió en fortalecer las relaciones con esas naciones. Bien, nos quedamos en este tema. Vamos a tomar contacto con Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas, Venezuela. Nos acompaña a esta hora para profundizar sobre esto. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Luis Javier. Feliz tarde, igualmente, un saludo. Bien, antes de presentarte revisábamos este informe respecto de las palabras del líder. El líder de Irán llamó a los diplomáticos persas, dice, a supervisar constantemente los cambios paulatinos y sucesos influyentes en el orden internacional para preservar la posición de Irán que sea digna en el orden del futuro a nivel mundial. El líder habla, por ejemplo, de este orden futuro, pero claramente hace referencia a los cambios que ya están experimentándose. ¿Cómo describirías tú a Irán en este nuevo orden? Porque el ayatolá Khamenei ha resaltado también, por ejemplo, el nivel de relación con varios países hacia Irán y desde Irán. Claramente en materia diplomática se han dado pasos importantes en el último tiempo. Efectivamente, las declaraciones del máximo líder de Irán concuerdan perfectamente con la política internacional y con una claridad importantísima acerca del rol que debe cumplir Irán en este momento de la historia de la humanidad. A tan solo unos 3 años, cuando nosotros analizábamos la aparición de un nuevo orden internacional, Irán ya estaba en el radar como esas economías emergentes y esas naciones que pudieran generar un nuevo esquema de relaciones internacionales. Y obviamente Irán siempre ha estado bajo el radar de Occidente, de Europa, no solamente como visto desde ese lado como una amenaza, sino como también alternativa a los dominios que ellos no controlan. Por ejemplo, ahora mismo hemos visto cómo la Liga Árabe ha retomado a buen momento que incluir a Siria dentro de esta organización, y esto en buena medida ha sido por los grandes esfuerzos que ha hecho Irán colaborando con en la recuperación de Siria, en lograr la paz en Siria, y no solamente desde el punto de vista de los asuntos bélicos, también vemos cómo desde el punto de vista geoeconómico, en el foro de Shanghái, por ejemplo, Irán tiene una importante participación. El año pasado vimos cómo se hicieron importantísimas reuniones y cumbres, ¿no? Irán en este momento representa el resultado de años de resistencia a lo que Estados Unidos en algún momento se planteó que era básicamente la desaparición de la autonomía y de la soberanía iraní en el concierto de las relaciones internacionales, y por lo tanto se ha ganado el derecho a participar en la conformación de nuevos bloques de relaciones internacionales de cara al futuro. Ahora, Luis Javier, el líder argumenta, por ejemplo, que los responsables de la diplomacia del país, y ahí hay un llamado directo, no deben vincular, dice, la política exterior de Irán con los hechos y los pronunciamientos de otros países. ¿Cómo ves tú este punto de vista? Porque muchas veces se pierde el norte al esperar o ver cómo el resto actúa para después dar el paso. Aquí, al contrario, se llama a tener visión respecto de lo que pasa en el contexto regional, pero no esperar que el resto reaccione, es mantener una política, una dinámica que vaya en los intereses propios de Irán también, en el contexto regional, en el contexto mundial. Sí, lo que hemos estudiado la política exterior iraní y su relacionamiento con el área donde confluye geográficamente, hemos determinado que históricamente desde el año 79 la República Islámica de Irán ha tenido claros cuáles son sus intereses en la política exterior. Entre ellas, por ejemplo, la protección del pueblo musulmán, la protección del pueblo iraní y el desarrollo económico para el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de su pueblo. Y por lo tanto, esto va configurando una política exterior soberana, y lo que está llamando el líder de Irán es a mantener una actitud de política exterior soberana claramente establecida y que no dependa de terceros, que no dependa de foráneos y que mucho menos se una a ciertos coros de algunos países que ejecutan acciones respondiendo a otros intereses incluso extracontinentales. Estamos hablando, por ejemplo, temas como el tema palestino. Algunos países de la región, específicos los de la Liga Árabe, han hecho caso omiso
omiso simplemente por intereses alineados a los intereses de Israel o de Estados Unidos. Sin embargo, Irán ha mantenido una posición firme en defensa del pueblo palestino, sobre todo por la causa del mundo y del mundo musulmán, ¿no? Más allá incluso de la responsabilidad que tenga o no directamente con la pérdida del territorio palestino, o como por ejemplo Irán ha colaborado de forma voluntaria y decisiva en mantener un cordón de seguridad combatiendo el terrorismo que se ha implantado en la zona, y esto no lo ha hecho porque terceros se lo hayan indicado, simplemente porque cree en una política soberana y porque ha tenido durante muchos años claramente cuál es el rol que debe jugar ese país y su pueblo en la consecución de la paz definitiva en esta región del mundo. Bien, Luis Javier Ruiz, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo a través de Hispantv. Hasta pronto, un abrazo.